La coalición que armó el PRI en las elecciones de Colima realmente ha sacudido la alianza opositora que negocian el PAN y el PRD y con la que buscan enfrentar al PRI en las elecciones estatales que se van a celebrar durante este año. ¿Van a salir? ¿Cuántas van? ¿Cómo va este proceso? Ha habido algunos estados en los que se han bajado. ¿Por qué? ¿Cuáles son las expectativas? De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Soy José Buendía, gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Vamos a ver algunos datos de contexto sobre cuáles y cómo van estas alianzas, la alianza opositora, y regresamos aquí a nuestro foro a tener nuestro debate de hoy. El triunfo del PRI en Colima encendió la discusión sobre la alianza opositora que negocian el PAN y el PRD en varios de los 12 estados en que habrá elecciones durante 2016, después de que el acuerdo se cayó en algunas entidades. La dirigencia del PRD aprovechó los pésimos resultados que obtuvo en Colima para urgir a las corrientes internas a que se abran a las alianzas y advirtió al PAN que echarse para atrás con ellas es suicida porque dejaría el camino libre al PRI. El PAN y el PRI han puesto sobre la mesa un acuerdo para ir coaligados hasta en 8 elecciones estatales, pero hasta ahora solo está confirmado en 2 entidades, Zacatecas y Durango, mientras que otro binomio, Oaxaca y Veracruz, está pendiente de su aprobación en el PAN, y parecen lejanas las duplas Tamaulipas-Hidalgo, más aún Puebla-Tlaxcala. Al interior del PRD han habido reticencias de grupos a las alianzas por considerar que desdibujan la identidad del partido, mientras que en el PAN las resistencias han venido de los estados y de la selección de candidatos en que no ha habido acuerdo. ¿Son imprescindibles las alianzas para vencer al PRI, que ya hoy gobierna en unos 20 estados? ¿Es la estrategia que perfilará el 2018? ¿Se lograrán cuántas y en dónde? Posiciones. El presidente nacional del PRD, Agustín Basabe, rechazó que se hayan derrumbado las alianzas electorales con el PAN. Pidió esperar los resultados de las negociaciones entre las tribus perredistas ante el retraso del PAN para registrar a sus candidatos en Oaxaca y Veracruz. Pese a que se aprobó la alianza con el PRD, Basabe descartó una ruptura y aseguró que echarse para atrás sería un suicidio. El secretario de Acción Política Estratégica del PRD, Alejandro Sánchez Camacho, dijo que de los 8 estados con los que pensaba establecer alianza electoral con el PAN, solo 2 se mantienen firmes. Jesús Ortega, expresidente del PRD y líder de Nueva Izquierda, dijo que de no concretarse las coaliciones, se corre el riesgo de que el viejo régimen priista se vuelva a instalar en el país y gobierne 25 entidades, 6 más de las que hoy gobierna, y advirtió, al margen de las intenciones directas que tengan, los dirigentes que impiden la conformación de las alianzas estarían ayudando a que el PRI se posicione rumbo a las elecciones presidenciales de 2018 y regrese a México, al viejo régimen autoritario. Guadalupe Acosta Naranjo, vicecoordinador del PRD en la Cámara de Diputados y uno de los principales operadores al interior de ese partido, no descarta la posibilidad de una alianza PAN-PRD rumbo a las elecciones presidenciales de 2018. Y es que reconoce que si no se concretan las alianzas con el PAN, será un día de campo para el PRI en el 2016 y de cara al 2018. Excelsior Televisión. Vamos a arrancar con Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros y hoy aquí en este foro me acompaña y me da muchísimo gusto recibir a Juan Pablo Adame, consejero nacional del PAN, exdiputado de ese partido. Y además muy metido en toda la negociación de las alianzas. Muchas gracias, Juan Pablo. No, al contrario, es un placer estar en el programa como siempre y además acompañado del buen Fer. Fernando Belauzarán, usted ya lo conoce, Fernando Belauzarán, exdiputado del PRD y también ha estado metido, bueno, está metido, nunca puede no estar metido en asuntos como las alianzas que hoy se están discutiendo. Y si quieren vamos a arrancar con un tema, Fer, que es, me parece que en este momento la coyuntura lo que viene a ser un revulsivo de las alianzas que ya vienen trabajando, negociando el PAN y el PRD. Ahorita veremos con qué resultados, pero Colima es un punto importante y sobre todo, por decirlo de una manera plástica, la sonrisa de Manlio. La sonrisa de Manlio después de ganar por segunda ocasión su candidato en Colima, retener la gubernatura y la estrategia que ahí se puso en marcha, la coalición que armó y que seguramente es la que se va a mantener a lo largo de las próximas elecciones. ¿Cómo le pega a la alianza que vienen negociando el PRD y el PAN? Sí, bueno, la única posibilidad que tiene el PRI de ganar elecciones es dividiendo a la oposición.
Todos hemos visto el desgaste, conocemos de la indignación, no es para menos, hay un naufragio del país, no hay rumbo en el país, han salido los escándalos de corrupción, etcétera, y sin embargo el PRI pudo conservar la mayoría en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados. Eso fue gracias a la dispersión de la oposición. Entonces lo que busca es pulverizar, por una parte, y por otra, hacer sus propias alianzas. Pero hace toda una campaña para demonizar las alianzas que le hagan enfrente. Entonces él puede aliarse con quien quiera. Obviamente, pues el PT de alguna manera paga la factura de mantener su registro, está en esa alianza. El Verde, acá no sé en qué coincidan el PRI y el Verde, porque dice Manlio que solo los similares, quizás coincidan en que ninguno de los dos tiene nada de ecologista, o a lo mejor coincidan en que son igual de tramposos, pero bueno, ellos hacen sus alianzas, ganan gracias a las alianzas, pero demonizan las otras. Y operan para que no se le hagan a las alianzas. ¿Y cómo operan? Pues bueno, con todos los instrumentos que les da el poder, para presionar liderazgos locales y liderazgos nacionales, porque sabemos todos pues los instrumentos que da el poder, programas, recursos, etcétera, y están haciendo todo para tratar de reventar las alianzas. Las que han salido, las 4 que han salido han costado mucho trabajo y yo espero que haya más. A ver, 4 que han salido. Sí, hasta ahorita teníamos, hasta donde yo me quedé, eran confirmadas y firmes solamente las de Zacatecas y Durango. Durango y Zacatecas, pero yo Veracruz y Oaxaca yo las veo. Pero el PAN no ha ratificado esas 2 alianzas todavía. Estamos ya en proceso. El lunes va a haber la reunión de la comisión permanente y ahí seguramente saldrán ya estos 2 procesos que fueron aprobados también por las dirigencias locales y es algo que nosotros deseamos. O sea que Oaxaca y Veracruz previsiblemente se sumarán y con esto llegarían más o menos al 50% de las 8 que originalmente se habían planteado en el que podrían ir juntos los 2 partidos. Pero ¿cómo pega, digamos, constatar la fuerza que trae el PRI con la coalición que armó en Colima a la alianza opositora, o no pega, Juan Pablo? Bueno, primero decir que la estrategia del PRI es evidente. Cuando nosotros revisamos los resultados de Colima, nos damos cuenta que el PAN tuvo más votos que el PRI solito. O sea, estamos hablando de más de 15,000 votos que cuando la gente vio la boleta votó por el PAN y menos por el PRI. Pero si nosotros revisamos la boleta de Colima, nos damos cuenta que el candidato ahora, el gobernador Peralta, está en el logo del PT, está en el logo del Verde, está en el logo del PRI, está en el logo de la coalición. Y nada más por pura probabilidad, imaginémonos la boleta, pues está el ciudadano frente a un nombre que se repite muchas veces, y el PAN que puede estar por ahí solo, y bueno, ya tenemos el caso del PRD, en donde desgraciadamente no pudimos lograr esa alianza. Pero ahí está la estrategia del PRI, que sí forma sus alianzas, ya sea por convicción o ya sea por presión a distintos partidos políticos, y cómo por este lado la oposición se sigue dividiendo, y si sumamos los votos de la oposición en Colima, nos vamos a dar cuenta que todos los que no coincidimos con el PRI podríamos haber ganado esa elección. Pero aquí el tema está en que la oposición no nos hemos puesto de acuerdo en todas las elecciones, y por eso nosotros no reducimos solo a 8 elecciones estatales. Lo que nosotros estamos planteando como Partido Acción Nacional es una gran alianza opositora que pueda ir a todas las elecciones, y en donde, si bien hemos encontrado este camino muy positivo con el PRD, lo queremos encontrar con otras fuerzas opositoras y decirle a los otros partidos políticos: ganan más cuando podemos quitar a este partido que creó el sistema y que mantiene al sistema con todas estas prebendas, y ahora con la división de la oposición y con la construcción de sus alianzas con este tipo de partidos que le deben mucho al PRI. Ahora la reacción, por lo menos en el PRD, al PAN lo he visto un poco más callado y más silencioso al respecto, pero el PRD, la reacción desde Acosta, Naranjo, el presidente Basabe, diciendo: ahí está la prueba, después de que el PRD pierde, desaparece en Colima. Pero no nos desdibujamos. No, bueno, pero ahí no es desdibujamiento, es totalmente desaparición. Y en ese caso, Fer, la respuesta fue: o hay alianzas o no hay manera de ir contra el PRI, que es también una manera de decir: el PRD necesita a fuerza ir con otros porque solo no puede. Es que es de todos. Mira, hay una paradoja. Hay un ánimo de cambio en el país fuerte,
y sin embargo por la división de la oposición no se puede concretar. Y entonces hay que hacer política para hacerlo. Y yo estoy de acuerdo con lo que dice aquí Juan Pablo. No solo vayamos a las 8. Por ejemplo, Quintana Roo, Beto Borges es una vergüenza. Verdaderamente, lo que están haciendo ahorita con el manglar en Tajamar es un ecocidio. Y lo hace desparpajadamente porque cree que ya tiene los acuerdos para que no haya alianza local y entonces va a poner a su sucesor y van a ganar la elección caminando en un día de campo a pesar de la indignación ciudadana. Pues yo digo, echémosle a perder la fiesta, hagamos una alianza, pero a diferencia de las de 2010, que no dieron los resultados que quizás esperábamos. ¿Por qué? Porque fueron solo alianzas electorales, no alianzas de gobierno, no había un programa, no había un gobierno de coalición, no había fiscalización, no había inclusión de la sociedad civil para que ellos supervisen, evalúen, etcétera, la acción de gobierno. Entonces, respetando, aprendiendo la experiencia y no tirando al niño con el agua sucia, vamos a otras alianzas con planteamientos programáticos para detener la restauración del viejo régimen que va a pasos agigantados y enfrentemos el poder corruptor del poder, porque desde el poder están operando para que no haya alianzas. Operan para sus alianzas, ya vimos, yo te mantengo el registro a ti, pero vas conmigo en todas las elecciones. Están operando para hacer sus alianzas y están operando para que no haya otras alianzas, como pues con programas, con prebendas, mira, estamos en un régimen tan corrompido que hasta pactan con los partidos. ¿Dónde gana uno? ¿Dónde gana el otro? ¿Dónde se echan? ¿Dónde pueden competir? Etcétera. Pero, a ver, traes a la mesa un asunto que me parece muy relevante y es las alianzas que hubo en 2010, porque la estrategia de alianzas PAN y PRD no es nueva. Desde 2010 se produjo en varios de los estados, no había habido alternancia, es imprescindible que se junten y luego discutimos una vez que hayamos sacado al PRI como un asunto táctico o estratégico. Pero la verdad es que en lo que estamos viendo hoy es un poco, sí que ese argumento se desgastó, porque ni siquiera los gobernadores que salieron de las alianzas hoy están comprometidos ni con las alianzas ni con el PRD, me atrevo a decirlo, pero también por otro lado porque hay estados como por ejemplo Colima, donde no ha habido alternancia, o por ejemplo Tamaulipas, o incluso Veracruz. Dices que a lo mejor sale el lunes la de Veracruz, pero no está siendo el denominador común el que ese sea el punto, digamos, que esté aglutinando las alianzas, los estados donde no ha habido alternancia, sino otros, o de plano, ahí no se está dando. Lo que estamos viendo es un intento, como bien lo dice Fer, del viejo sistema por tratar de mantenerse, por tratar de sobrevivir bajo esta nueva reforma político-electoral, bajo la dispersión de la oposición, en donde hoy una persona con el 22% puede ser gobernador de un estado o puede ser presidente de la República. Y al escenario al que nos estamos enfrentando con la elección del 2010 es que el trabajo que pueda hacer la oposición para, entendiendo los problemas que hay en una entidad federativa, pueda generar ese programa de gobierno con fiscalización, con supervisión, con apertura, con transparencia, con vigilancia de la sociedad civil, para que entonces no solo sean los partidos los que forman esta alianza opositora, sino que tomemos en cuenta también a todos esos miles de ciudadanos que quieren participar, que están dentro de la sociedad civil, que piden a gritos que la oposición se organice, para que entonces ellos también formen parte de esos gobiernos para poder cambiar en donde no ha habido cambio. Tú acabas de mencionar algunos de ellos, pero también tenemos el caso de Quintana Roo, también tenemos otro tipo de estados en donde se ha mantenido ya como un coto de poder, en donde desgraciadamente otros sectores viven por el Estado y por lo tanto no se mueven si no es que el señor gobernador les dice para dónde ir, y tenemos muchos sectores con miedo, pero que a la vez quieren cambio. Y es ahí en donde la alianza opositora de partidos más sociedad civil puede tener un gran impulso y puede ser mucho mejor que lo que vivimos en el 2010, en donde solo fue de partidos. A ver, están poniendo sobre la mesa la fragmentación política, Fer, pero yo te diría, hoy leí en una columna unas declaraciones de Beltrones diciendo, oigan, yo no voy para la presidencia de la República justamente porque eso se convertiría en un factor de desunión y partiría al PRI. Es decir, no solamente se le puede atribuir al PRI la fragmentación de la oposición, sino la capacidad de generar la unidad interna. Entendimos el mensaje de Mario en tu sonrisa de decir que me den por muerto, pero bueno, ya, ya tenemos experiencias similares. Pero la mejor manera de quitarle incluso los ánimos
es ganándole las elecciones. Y yo creo que eso le da expectativas, esperanzas, e insisto, al ánimo social que quiere un cambio. Imagínate la frustración del ánimo social que quiere el cambio, pero por la fragmentación del voto no se lleva a cabo. Esa es la experiencia, lo que estaba apostando el PRI. Ellos unifican los votos, porque ellos sí hacen sus alianzas. En Colima fueron con 4 partidos y fueron los únicos que hicieron alianza. Todos los demás fueron divididos, ¿no? Y eso lo quieren replicar en todos los escenarios, porque ellos sí dicen que sus alianzas son legítimas y todas las demás son el agua y el aceite, ¿no? Como si no pudiéramos verdaderamente impedir pues la instalación de un régimen autoritario. Imagínate la paradoja, con el país en el naufragio, porque vaya que tenemos problemas que el gobierno ha demostrado su incapacidad en resolver, pero la apuesta del PRI es mantener sus territorios para que en 2018 tengan la posibilidad de perpetuarse. Y digo perpetuarse porque ya venimos después de 70 años y lo que costó sacarlos. Entonces, me parece que tenemos que dar. Y ahora, una experiencia que puede ser muy interesante, Sinaloa. No sé el PAN, pero yo encantado. O sea, los dos apoyando un independiente. A Manuel Cloutier. si ese escenario se da, yo encantado, porque además. Sí, pero por ejemplo está Yunes, ¿no? ¿Yunes puede ser el candidato de la alianza? En Veracruz, sin duda. ¿Y Yunes significa el cambio? Yunes significa el cambio. ¿Encausaría esa demanda de cambio? Te diría una cosa, es un gobierno de 2 años, transitorio, y estamos hablando de compromisos públicos con la sociedad civil y democráticos. Obviamente no quiero borrar su trayectoria y lo que ha sido polémico con la izquierda, pero aquí quitar al PRI de Veracruz es un avance impresionante. No por nada, Veracruz sirvió de escenario para la ley de Herodes, en la película de Estrada. No por nada, ¿no? Entonces, y además Duarte parece que lo superó. Duarte superó a la ficción con esta. Entonces, el sacar es un avance, y además pongamos los compromisos claros para que estos 2 años, un poco menos de 2 años en Veracruz, sean de transición. Pero la experiencia de Sinaloa a mí me entusiasma, porque imagínate, un candidato independiente donde los partidos sirven de plataforma. Esa también puede ser una solución a futuro, a otras experiencias que pueden darse. ¿Por qué? Porque evidentemente hay un desgaste de los partidos. O sea, casi diría, hay un desgaste de los partidos, y todas las estrategias puede ser una posibilidad con tal de sacar al PRI. No, me quedé contigo, Juan Pablo, en el tema de repente, si se vale cualquier tipo de alianza y con cualquier fuerza política, porque lo estamos viendo, en efecto, las está haciendo el PRI, las está haciendo las busca el PAN, las busca el PRD, y hasta dónde este pragmatismo que se empieza a advertir en todos los partidos puede ser también un factor que todavía agrave más la crisis de partidos que el propio Fernando estaba poniendo sobre la mesa. Yo pondría 3 condiciones que a todos los que queremos formar esta gran alianza opositora debemos de tener muy claro. Primero va el programa de qué queremos hacer en el Estado. Segundo va la persona, quién queremos que encabece ese programa. Y tercero va el equipo. Es fundamental que estas 3 se puedan hilar y que puedan tener un reconocimiento público y que puedan tener una participación amplia de los partidos, como lo decíamos. Y por eso yo no me encierro nada más en el binomio PAN-PRD, sino en el resto de los partidos que puedan formar esta alianza, más la sociedad civil. Construyendo estos 3... ¿Con la sociedad civil qué te está refiriendo? ¿Independientes? No, me estoy refiriendo a todos aquellos ciudadanos que forman parte de alguna asociación, que están en alguna cámara, que son influyentes en su localidad y que pueden participar como candidatos independientes, pero que puedan encontrar un rumbo con un programa que pueda aglutinar a la mayor cantidad de personas que quieren el cambio en un estado de la República. Es ahí en donde yo veo estas 3 condiciones, y que no se trata de un pragmatismo nada más por poder quitar al PRI. Exacto. Se trata de poder cambiar las cosas con estos 3 elementos que a mí me parecen básicos para poder avanzar con el PRD y con cualquier otro partido y con cualquier otro personaje de la sociedad civil. El tema del pragmatismo, ya te estaba recordando a Sánchez Vázquez. Sí, claro. No hay política sin pragmatismo. Nada más que por el pragmatismo se deben olvidar, por supuesto, principios, convicciones, y eso tienes que quedar en el programa. Pero la política tiene que dar resultados. Y si tiene que dar resultados, tiene que haber una dosis de pragmatismo forzosamente. Otros dicen que se salven los principios aunque se hunda el mundo,
¿no? Y eso es verdaderamente absurdo, es perderse de vista que uno tiene que la política tiene que incidir en la realidad. Entonces, a veces hay que tomar decisiones entre el mal mayor o el mal menor, por supuesto, la política es complicada, pero hay que poner por delante a las personas. Las personas en Veracruz van a estar mejor sin el PRI, sin duda, y más después del gobierno de Duarte, por supuesto. Que por cierto, Duarte tiene una competencia con el otro Duarte de Chihuahua. ¿Quién es el Duarte malo y quién es el Duarte peor? ¿No? Y yo veo aparte me dio gusto saber que Javier Corral está disputando la candidatura. Es con alguien con el que hemos coincidido programáticamente en otros momentos. Bueno, y además si tú me dices si hacer una alianza es pragmática, sí, pero también tenemos coincidencias programáticas con Javier. Hay que verlo, ¿no? Pero eso no lo va a librar para que lleguemos a un acuerdo programático de transición democrática en caso de que gane la alianza, si es que la logramos hacer, porque insisto, la presión desde el gobierno para que las direcciones nacionales y estatales de los partidos no vayan a las alianzas es fuerte y no es fácil porque la operación desde el gobierno maneja muchísimos recursos. Tenemos un problema con nuestro sistema de partidos. ¿Cuál fue el problema con el sistema de partidos? Que todo el mundo se fue apristando. Llegó el PRI, dijo la transición democrática es que el PRI llegó, abrió la puerta y dijo pásenle a la fiesta, con nuestras reglas no escritas, etcétera, con nuestro boato, con nuestra parafernalia, etcétera, ¿no? Y entonces las aprendieron claro, muy rápido. Hubo una mimetización y por eso la presión ahora corruptora desde el sistema para evitar las alianzas es muy fuerte. A ver, pero déjame seguir tu mismo razonamiento sobre el pragmatismo, la necesidad de que la política tenga pragmatismo y de resultados, y te diría, entonces en ese caso no sería ni criticable ni cuestionable, por ejemplo, el recuperar el modelo de los partidos satélites que pudiera advertirse en el caso de la coalición que el PRI armó en Colima con partidos, tú decías que le están pagando facturas, yo te diría, donde se ve que quizá hay, digamos, una cierta incondicionalidad distinta a la que está pasando en la otra, pero pues que sería también pragmática. Pues lo que estamos viendo nosotros desde el PAN es con una reflexión que nos hacía también don Carlos Abascal. O sea, hay que ver la política con realismo, pero con esperanza. Y esto tiene que ver con esta situación pragmática que tú comentas. A ver, tenemos un escenario en donde el ciudadano va a la casilla, ve la boleta y se encuentra con el mismo nombre por varios lados y resulta que es el candidato del PRI. Y por otro lado, tenemos a la oposición dividida y que se encuentra, francamente, en un escenario de construcción, de saneamiento, y en donde la primera condición para los partidos de oposición, como el PAN y el PRD, es poder mantener una unidad en torno a los propósitos, en torno a los principios, y encabezar entonces sí este esfuerzo por buscar a otros partidos políticos y a la sociedad civil. Porque entonces, con los partidos pequeños que tú mencionas, si se puede encontrar un acuerdo programático dentro de sus principios, dentro de su programa de gobierno, que coincida con el del PAN, que coincida con el del PRD, pues vamos hacia ellos. Y eso nos permite poder, en el ejercicio de gobierno, cambiar la realidad de las personas y entonces sí, darles una mejor calidad de vida. Porque lo que se encuentran actualmente es un escenario con un PRI que sigue ganando elecciones y que la gente fuera de la política dice, ¿cómo le hace el PRI para seguir ganando elecciones? A ver, gana elecciones y además con coaliciones, ustedes me corregirán, a lo mejor no me acuerdo bien, pero por ejemplo el caso del PT que impulsó a Fernández Noroña y a Manuel Bartlett. Sí, sí, y ahora fue de aliado del PRI en Colima, y esto, ese es en un pragmatismo que tú criticarías o no. Bueno, no sería criticable. No sería criticable. El PT hizo toda su campaña contra la reforma energética. Y la reforma energética, obviamente, pues tuvo el gran impulsor, el gobierno. Decían, nos vendieron, fue un saqueo, etcétera. Pero hay una cosa ahí que se atraviesa, fue que el PT fue revivido. De los muertos lo revivieron. Resucitado. Acá. Y si tú me dices que si el PRI operó para esa resurrección, pues yo creo ¿quién trajo que el oxígeno? Pues yo creo que ves que salen aliados en Colima, y tú dime si no es bastante plausible que hayan llegado, que estén simplemente pagando una factura. Pero si es pragmatismo, lo que yo digo, no sería criticable. Pero ¿con qué cara el PRI critica alianzas opositoras amplias si va con un partido que cuestionó
tremendamente llamó traición a la patria y venta del país la reforma energética, ¿no? Eso me parece que no tiene en ese sentido ninguna autoridad política para hacerlo moral, porque aquí lo que está haciendo el PRI es una engañifa. Lo que está haciendo es, yo sí puedo hacer alianzas para ganar de cualquier forma y opero de todas las maneras posibles, sea con editorialistas para decir que son el agua y el aceite, que es la incongruencia, etcétera. ¿Para qué? Para mantenerse en el poder. Y yo diría a mis compañeros de partido y de Panes, cuando sus principios empiecen a coincidir con los intereses del PRI, pues preocúpense. A ver, Pablo, nos quedamos en el tema que en efecto las divisiones y la fragmentación de la izquierda, que digamos comienza a ser uno de los argumentos que veo que se impulsan para cobijar a las alianzas, pues no se deben solamente a la acción que pueda tener el PRI, sino muchas de las divisiones han venido, en el caso del PRD, por las reticencias de grupos internos a las propias alianzas, y en el caso del PAN, pues comités locales, estatales. Pues es algo que vivimos también dentro del PAN y lo asumimos tal cual. Si nosotros queremos ser competitivos y queremos darle a la ciudadanía una opción de gobierno para que nos voten en las siguientes elecciones, debemos de mantener la unidad. Y la unidad, como lo ha dicho nuestro presidente Ricardo Anaya, pues no se construye solamente de discursos. O sea, tenemos que generar las condiciones al interior para que todo el panismo, en las expresiones que podamos tener dentro del propio PAN, puedan tener espacios de participación y que podamos coincidir sobre un proyecto común en donde, si queremos llegar a Los Pinos en el 2018, es fundamental pasar por la aduana del 2016, claro, y para eso necesitamos estar unidos. Entonces, sabemos nuestras fortalezas, pero también sabemos nuestras debilidades. Eso es lo que está retrasando, sí, digamos, de parte de ustedes la ratificación o ir a nuevos binomios de alianzas que estamos hablando. No, yo te podría decir, por ejemplo, el procesamiento interno. Yo te podría decir en el caso de Veracruz, que el panismo de Veracruz, en su gran mayoría, si no es que en su totalidad, está deseoso de tener esta alianza porque sabe que Duarte le tiene miedo a la alianza. Y como le queremos ganar a Duarte y lo queremos sacar de ahí, y ya lo dijo el propio Yunes, lo quiere meter a la cárcel, por lo tanto, el panismo, los militantes quieren ya la alianza. Nada más que es un asunto de procedimientos jurídicos. Y en el resto de las alianzas se está tratando políticamente con los comités estatales, con la militancia que está ahí, para poder sacar adelante y para poder convencer con argumentos de lo valioso que significan este tipo de alianzas de opositores frente a un sistema. Porque, tenemos varios ejemplos. Mira, ya lo decíamos, Quintana Roo, que no ha cambiado. Tamaulipas, que no ha cambiado. Veracruz, que no ha cambiado. Por supuesto que los militantes que están ahí quieren llegar al gobierno y quieren demostrar cómo gobierna el PAN. Pero se dan cuenta que no pueden solos. Ahora, imagínate la boleta, nada más por ponerlo gráfico, imagínate la boleta en el caso de Veracruz, si van por un lado la alianza PAN, PRD, y del otro lado contra otra coalición que pudiera ser PRI, Verde, no sé. Nueva Alianza, PT, y incluso apoyando a Morena. O sea, izquierda, ¿cómo decía? A ver, esta es una opción de izquierda, de derecha, de centro, de por dónde. Mira, Morena ¿Qué significa? No sé, la geometría, ¿cómo encajas eso? Morena le sirve porque ya divide a la oposición y entonces va a tener apoyo de gobernadores para que hagan un trabajo pues de dividir a la oposición, que ese es el interés del PRI, mantenerse territorialmente. Ahora, ¿cuál es el obstáculo del PRD? El tribalismo. Se llega un presidente fuera de las corrientes, por cierto, yo competí con él, pero en su línea política yo coincido, de ir y polarizar con el PRI y acreditarnos como una verdadera oposición, porque eso, solo si nos acreditamos como una verdadera oposición, la gente nos va a reconocer como los que representamos su ánimo de cambio. Ese es el punto. Entonces, llega alguien de fuera que pone el asunto sin importar a qué corriente le conviene, etcétera. Vamos a hacer una verdadera oposición y empiezan a salir los intereses de corriente. Y tiene razón Agustín cuando dice en su texto, hay corrientes que no se han dado cuenta la situación tan grave que vive el partido. Entonces, en un momento de una situación tan grave del partido, lo que están pensando es cómo van a prevalecer en la próxima contienda interna, cómo se fortalecen en la próxima contienda interna, cómo el gobierno les ayuda a la próxima contienda interna y no cómo
este partido puede cristalizar los ánimos de cambio de la sociedad. Están viendo muy chiquitos, muy pequeños. Entonces, hicimos una reforma estatutaria para que los gobernadores no coopten a los liderazgos estatales y que sea el CEN quien decida, pero no contábamos con que cooptaran a dirigentes nacionales por estas mismas lógicas. Y entonces nos damos cuenta que hay comités estatales, consejos estatales que demandan la alianza, que quieren dejar de ser marginales, y en cambio aquí alguien de unas corrientes los vendieron, porque no son de su corriente o porque prefirieron tener la interlocución privilegiada y todas las ventajas que eso tiene con el poder. Eso es lo que estamos peleando ahora. La batalla sigue y yo estoy convencido de que podemos ir a muchas muchas elecciones juntos, A ver, aprovechando la batalla sigue y yo voy la- hacia el final de mi programa y te diría, ¿cuál es tu pronóstico? ¿Cuántas, este año en concreto, cuántas alianzas crees que se vayan a aprobar? PAN, PRD. Yo le apuesto a más de 8, ¿Más de 8? mucho más de 8. ¿Este año? Sí, por supuesto. Wow. Mira, Más de 8. Sí, sí, sí. O Mira, sea, si la apuesta que han hecho es el límite 8. Yo creo que vamos a sacar más de 8. mira, ¿Tú, Fernando? Mira, hay resistencias. ¿Tú? Por supuesto que hay resistencias interesadas, pero yo, si de mí dependiera, iría yo a todas. Nada más hay que buscar, obviamente, bien los candidatos y el programa de gobierno, etcétera, pero este es el momento de polarizar. Si hubiéramos hecho en 2015 una alianza con una sola demanda, que el PRI no tuviera mayoría en el Congreso, que era importantísimo, creo que hubiera sido otra la situación que Claro. tendría hoy el país. Bueno, pues lo vamos a volver a discutir en cuanto tengamos ya la definición sobre cuántas van, para ver cómo eso va a modificar o no la sonrisa de Manlio, para cerrar con la misma figura con la que abrimos. Muchas gracias, Juan Pablo Adame, Gracias, por haber Pepe. estado con nosotros. Muchas gracias, Fernando No, no, Belauzarán. gracias a ti. Y gracias a Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.